Imagina el bullicio de la Roma del Renacimiento. Un desfile de cardenales con vestiduras de terciopelo, artistas que esquivan carretas y ladrones al acecho en las esquinas. Entre tanto esplendor y tanto lupanar, nace Cesare Borgia, el hijo preferido del Papa Alejandro VI, o como gustaba llamarse en público, Rodrigo Borgia. Desde niño, aprendió que la clave del poder estaba en la mezcla perfecta entre sonrisa y puñalada trapera. A los 15 años, Cesare ya paseaba por los palacios vaticanos con el porte de quien sabe que su apellido abre puertas y que puede cerrarlas tras él sin pestañear. Se cuenta que, durante un banquete en el Vaticano, el joven Cesare logró convencer a un cardenal rival de que le hiciera un favor menor, para luego usar esa amabilidad como prueba de lealtad absoluta. Cuando aquel cardenal descubrió el engaño, su carrera, digamos que se estancó en las catacumbas. La clave del carisma borgiano era su sonrisa. Perfecta, confiada, un arma de construcción masiva capaz de derribar recelos. A menudo aparece retratado con esa media sonrisa que deja adivinar un plan maestro tras cada palabra amable. Y vaya si sabía hablar. En latín, en italiano, en francés y hasta en malo. Ese latín macarrónico que utilizaban para burlar a extranjeros. Su padre lo bendijo con el título de Duque de Valentinois, en Francia, un guiño a la soberbia combinación de amores galos y traiciones romanas. En 1498, con 22 años, Cesare abandonó la sotana de cardenal. Sí, fue cardenal por un breve despiste eclesiástico para abrazar el ejército. Su corte, hombres de armas, conspiradores y espías disfrazados de mercaderes. Su primera campaña militar tuvo lugar en la Romaña, esa franja de territorio que baila entre la lealtad papal y la independencia de las ciudades-estado. Allí demostró dos cosas: su genio estratégico y su sentido del humor negro. Tras sitiar una ciudad rebelde, envió una paloma mensajera a la población con un solo mensaje: ríe rápido, que tus carcajadas serán el recuerdo más cercano a tu libertad. Al día siguiente, la ciudad se rindió sin disparar un solo cañón. Entre palacios y pólvora, Cesare tejía alianzas con príncipes extranjeros, enviaba regalos envenenados y practicaba el noble arte de la desinformación. Su método favorito, difundir rumores. En un concilio hizo correr el chisme de que un rival había pactado con los turcos. El acusado huyó de Roma con tanta prisa que olvidó sus zapatos, dejando al duque el placer de recorrer la ciudad descalzo, y a todos los demás una historia para contar en tabernas y palacios. Así, con ingenio y a veces con cruda eficacia, Cesare Borgia se convirtió en la sombra más larga de la península, omnipresente, implacable y siempre 2 pasos por delante de quien confiaba en su palabra. Pero cuidado, las sonrisas borgianas ocultan puñales, y los puñales a su vez son solo el principio. La brisa del amanecer trae el eco de trompetas y el rumor de embajadas que llegan a Romaña con presentes olorosos, aceite de oliva, vino de Montepulciano y secretos que valen más que el oro. Cesare Borgia despierta en su palacio de Imola, ajusta su capa carmesí y sonríe ante el alboroto. Sabe que cada visitante es en potencia un traidor en potencia. Avanza por un pasillo adornado con tapices de batallas pasadas. Saluda cortésmente al enviado de Milán, un hombre demasiado bien alimentado para ser confiable, y lo libra de su misiva con una reverencia caritativa. El documento se convierte en papel de urna en cuanto el diplomático se da la vuelta. Ese es su arte: hacer aparecer y desaparecer aliados con la misma naturalidad con la que uno enciende y apaga una vela. La Romaña, esa joya codiciada, era antes un coro desafinado de marqueses y condotieros que se repartían el territorio como quien parte un queso blando. Pero Cesare llega con un nuevo compás: alianza donde conviene, traición donde conviene más. Primero ofrece a Caterina Sforza un pacto de no agresión y la persuade con regalos valiosos, una cajita con tréboles de plata. Mientras ella lo examina, su mensajero abre con sigilo las trampillas del castillo y rodea la fortaleza con sus lanzas. Al caer la noche, Cesare asalta sin disparar un solo arcabuz. A veces el miedo es más letal que la pólvora. Su fama crece en cada pueblo. Allí, un noble escribe en su diario cómo un joven clérigo se convirtió en un cuervo de guerra sin plumas negras, y aquí otro murmura: Borgia se alimenta de secretos.
Sus tácticas no conocen piedad ni rutina. Organiza banquetes espléndidos solo para vigilar quién osa beber de la misma copa que él. Y si alguien huele a conspiración, despierta en su cama una sorpresa muy afilada junto a un pañuelo perfumado para limpiar la mancha de sangre. En 1502, la lealtad del duque es puesta a prueba por Vitellozzo Vitelli, un mercenario que se cree dueño del acero y del sudor romano. Vitelli y otros señores, creyendo que la sombra de Césare se desvanece tras cada batalla, conspiran para recuperar libertad. Lo invitan a fechar una tregua en Senigallia, pintada por el rumor como un retiro amistoso. Césare acepta con cortesía y se presenta con la guardia al completo, cada soldado escoltado por un noble capturado con un lazo de seda. Al caer el telón, los traidores encuentran sus manos atadas a tablones y el silencio sustituye el estrépito de sus gestos. Al alba, la villa entera sabe que, bajo la sonrisa borgiana, se oculta el filo de una guillotina moral. Con la Romaña ya plegada a su voluntad, Césare refina su posición. Nombra podestás leales en cada comuna, introduce impuestos voluntarios y previene insurrecciones con una milicia personal de arcabuceros y lanceros. Su ingenio llega incluso a enviar falsos panfletos. Al amanecer aparecen papeles enlatados en las plazas, anunciando una revuelta en Ferrara. Cuando los ciudadanos desesperados corren a levantar sus herramientas, descubren que han sido actores de una farsa y que su temor es ahora la moneda de Césare. Pero incluso el zorro más astuto puede tropezar con su propia cola. Al final de este capítulo, vemos a Césare contemplar el mapa de la península, ojos brillantes y manos entrelazadas, mientras un mensajero jadeante anuncia la llegada de nuevos jugadores, España y el recién coronado Luis XII de Francia. El tablero se amplía y una sonrisa confiada se tuerce en su rostro. Sabe que la verdadera partida está a punto de empezar. La brisa de la primavera de 1503 trajo rumores inquietantes. César Borgia percibía cómo los muros que él mismo había erigido empezaban a resquebrajarse. Sus antiguos aliados, Luigi de Aragona, Juan de Candia, incluso su propio hermano Giovanni, murmuraban tras puertas cerradas, temerosos de que el poder papal menguara tras la muerte de Alejandro VI. Césare, siempre alerta, organizó un último gran banquete en el palacio de Senigallia. Invitó a todos los señores de la Romaña con promesas de honores y honradez. Aquella noche, sin embargo, el vino llevaba un velo de traición. Su anfitrión descubrió demasiado tarde que las jarras habían sido cambiadas. Entre brindis forzados y risas nerviosas, sus cortesanos empezaron a desmayarse uno a uno, víctimas de un leve narcótico. Cuando el silencio llenó el salón, el duque se mantuvo en pie, impasible, mientras sus rivales yacían inconscientes. Pero lejos de humillarles, soltó un suspiro. La victoria sin gloria le sabía a hiel. Por esos días, el joven Maquiavelo llegó a la ciudad, enviado por Florencia para observar cómo se tejían y destejen alianzas. Césare lo recibió con cortesía y lo invitó a contemplar los mapas de sus conquistas. El escribano italiano anotó cada palabra, cada gesto medido. Vio en aquel príncipe un espejo de su propia teoría sobre el poder y la virtud. Mientras tanto, las tropas castellanas del duque de Valentinois, antes tan fieles, empezaron a dispersarse. El nuevo papa, Julio II, resentido por el manipuleo borgiano, levantó un contraedicto que aisló a Césare de cualquier ayuda eclesiástica. El ejército francés, harto de sus deudas impagas, redirigió sus lanzas hacia otros lares. Solo le quedaban sus astutas artes y un puñado de leales lanceros. En la fría madrugada de un día de mayo, Césare huyó de la Romaña. Iba disfrazado de monje, con una capucha raída y sandalias de peregrino. Atravesó bosques y ríos, siempre pendiente de pasos furtivos. La misma sombra que durante años había perseguido a sus enemigos, ahora lo acechaba a él. Su periplo terminó en Forlì, asediada por orden de su cuñado. Allí, sin muros que defender y con solo 30 hombres leales, Césare se plantó frente a la artillería. Su capa carmesí, manchada de barro, se agitó al viento mientras sus soldados caían. Al borde de la derrota, el exduque alzó la voz en un grito que resonó en la fría niebla. «Soy el hijo del Papa, la sombra más alargada de Roma. No será fácil arrancarme de este suelo». Pero las balas cortas y el número abrumador sellaron su destino. Fue herido, capturado y entregado al vengativo Alejandro Farnesio.
Pasó sus últimos años en prisión de Castello di Viana, lejos del bullicio de los palacios y las intrigas cortesanas. Se dice que aún, en el silencio de la noche, se le oía recitar estrategias de batalla y versos en latín, recordando al zorro que una vez supo domar lobos. Murió en 1507, con apenas 30 años, legendario no por su vejez, sino por la intensidad con que quemó su propia ambición. Epílogo y llamado a la acción. El camino de Cesare Borgia revela hasta dónde puede llegar la astucia humana cuando se une a la determinación sin límites. Fue héroe para unos, villano para otros, y su leyenda sigue inspirando reflexiones sobre poder, traición y legado. Si quieres descubrir más historias apasionantes de personajes que marcaron la historia con su ambición, su ingenio o su rebeldía, suscríbete a Crónicas de Personajes Legendarios y activa la campana. No te pierdas ningún capítulo de nuestras series documentales.